En los primeros 90 días, tras cortar de raíz a un narcisista de tu vida, tu cerebro atraviesa por algo que la neurociencia define como una crítica crisis de dopamina. Es idéntico a lo que experimenta un adicto al abandonar las drogas. Las mismas regiones cerebrales se encienden. Los mismos neurotransmisores se desequilibran. La misma sensación de vacío, de carencia, de que algo anda profundamente mal. Y aquí está lo que nadie te cuenta. Carl Jung lo previó hace casi un siglo. Él escribió que, al romper una relación que cargaba nuestra proyección de la sombra, atravesamos una especie de muerte psíquica. Y no es exageración. Es literalmente lo que la neurociencia moderna está confirmando. No estás sufriendo porque extrañas a esa persona. Estás sufriendo porque tu cerebro fue alterado químicamente durante la relación. El narcisista creó un patrón de recompensa intermitente que secuestró tu sistema de dopamina. Y ahora, que la fuente ha sido eliminada, tu cerebro está en pánico. Fue condicionado a esperar picos de placer seguidos de caídas brutales. Sin ese ciclo, ya no sabe cómo funcionar. En los próximos minutos, te mostraré exactamente lo que sucede en tu cerebro durante los primeros 30 días, los primeros 60 días y los primeros 90 días después de la ruptura. Revelaré por qué el silencio absoluto es tan doloroso y por qué cualquier retroceso reinicia por completo el reloj de la recuperación. Y te daré un protocolo de integración que combina la exploración de la sombra de Jung con la neuroplasticidad confirmada por Huberman. Pero debo advertirte, lo que vas a descubrir explicará por qué sigues pensando en esa persona. Y te mostrará que la cura es mucho más profunda que simplemente evitar el contacto. Tranquilo, porque lo que ocurre en los primeros días es más aterrador de lo que imaginas. El psiquiatra Dr. Pablo Contreras, en una conversación con Huberman en el laboratorio de Huberman, explicó que el narcisismo se caracteriza fundamentalmente por un déficit de placer y una profunda sensación de envidia. Los narcisistas experimentan un deseo extremo por el placer y constantemente se comparan con los demás, sintiendo que los otros tienen más. Esa envidia impulsa sus comportamientos dominantes y, frecuentemente, destructivos. Ahora, piensa en lo que esto significa para ti. Durante la relación, el narcisista te estaba usando como fuente de suministro. Tu atención, tu validación, tu energía emocional eran el combustible que necesitaba para llenar su vacío interno. Pero el mecanismo funcionaba en ambos sentidos. Mientras tú proporcionabas suministro, también estabas recibiendo dosis intensas e impredecibles de validación, afecto y atención. Guarda esto, porque es crucial para entender lo que viene después. El problema es que esas dosis eran intermitentes, nunca predecibles. A veces el narcisista era amoroso, atento, haciéndote sentir especial. Otras veces era frío, cruel, descartándote. Este patrón de recompensa intermitente es exactamente lo que los casinos usan para enganchar a los jugadores. Y es exactamente lo que hace que las redes sociales sean adictivas. La incertidumbre sobre cuándo vendrá la próxima recompensa mantiene tu sistema de dopamina en alerta máximo. Estudios demuestran que la dopamina responde más fuertemente a recompensas impredecibles que a recompensas garantizadas. Tu cerebro aprende a buscar obsesivamente el próximo momento de validación porque nunca sabe cuándo vendrá.
Y es este estado de búsqueda constante lo que crea la dependencia. No es el amor lo que te engancha, es la incertidumbre. Cuando finalmente cortas el contacto, tu cerebro entra en pánico. La fuente de dopamina intermitente ha sido eliminada. Es como quitarle la droga a un adicto. El cerebro desarrolló tolerancia y ahora necesita esa estimulación para funcionar normalmente. Sin ella, entras en abstinencia. Pero aquí está lo que Huberman nunca admitirá directamente. La neurociencia del vínculo traumático muestra que no solo la dopamina está involucrada. La oxitocina, la hormona del apego, también se ha desregulado durante la relación. Momentos de conexión intensa liberaban oxitocina, creando un sentido de vínculo profundo. Pero, debido a que estos momentos eran seguidos de rechazo y frialdad, tu sistema de oxitocina también se desreguló. El resultado es que tu cerebro ahora asocia amor con dolor, conexión con incertidumbre, afecto con posibilidad de abandono. Y por eso puedes saber lógicamente que la relación era tóxica, pero aún así sentir una atracción casi irresistible de volver. No es debilidad, es química cerebral. Investigadores han identificado que, debido a esta desregulación de oxitocina y dopamina, la víctima requiere conexión con el abusador para evitar entrar en abstinencia. Ella o él se ha vuelto dependiente. El cerebro puede disparar síntomas de abstinencia que parecen tan reales como cualquier abstinencia de adicción. Y es una de las razones por las cuales dejar al narcisista parece tan desafiante. ¿Parece simple? Hay un mecanismo que lo hace aún más complejo. Existe un fenómeno llamado recuerdo idealizado. Después de que la relación termina, es común que las personas experimenten una inundación de todas las partes positivas y felices de la relación. Estos recuerdos pueden hacerte cuestionar por qué terminaste las cosas en primer lugar. Tu cerebro, literalmente, edita la memoria. Minimiza los momentos de abuso, las manipulaciones, las humillaciones, y maximiza los momentos buenos, los gestos románticos, las promesas de cambio. Este no es un defecto de tu cerebro. Es un mecanismo de supervivencia que evolucionó para mantener vínculos sociales. Pero, en el contexto de una relación abusiva, trabaja en tu contra. Jung lo habría explicado de otra forma. Él diría que el narcisista carga una proyección tuya. Tú proyectaste en él aspectos de tu propia psique, posiblemente tu ánimus o ánima, posiblemente cualidades que deseas tener, pero no has desarrollado. Cuando cortas el contacto, no es solo una persona la que pierdes, es una parte de ti mismo que parece estar siendo amputada. Y aquí está el giro que conecta a Jung con la neurociencia. Jung escribió que proyección significa transferir contenidos subjetivos a un objeto externo. Cuando proyectamos intensamente en alguien, nuestra energía psíquica queda vinculada a esa persona. Y mientras la proyección no sea retirada, mientras no integremos de vuelta lo que proyectamos, permanecemos atados a esa persona, incluso físicamente separados de ella. Neurocientíficamente, esto se manifiesta como una activación persistente de los circuitos de memoria y recompensa asociados a la persona. Tu cerebro continúa buscando la proyección, continúa tratando de completar el patrón. Continúa disparando dopamina en anticipación de un reencuentro que no va a suceder. La línea de tiempo de la recuperación neural ha sido mapeada por investigadores. Es brutal, pero precisa. Primeros 7 a 14 días.
Fase de crisis aguda. Tu cerebro está en shock. Los niveles de cortisol están elevados. La amígdala, centro del miedo, está hiperactiva en el abismo que sigue a la ruptura con un narcisista. El córtex prefrontal, responsable de la regulación emocional, está suprimido. Vas a experimentar ansiedad intensa, dificultad de concentración, insomnio, pensamientos obsesivos. Esto es normal, es la crisis de dopamina. Días 15 a 30, fase de negociación neural. Tu cerebro empieza a buscar alternativas. Es común tener sueños intensos con la persona, impulsos de verificar sus redes sociales, voluntad de mandar solo un mensajito. Cualquier contacto en este periodo, incluso visual, reseta el reloj. Los circuitos de dopamina se reactivan y vuelves al día 1, días 31 a 60, fase de reestructuración. Si has mantenido el silencio absoluto, los circuitos comienzan a debilitarse. La intensidad de los pensamientos obsesivos disminuye. No desaparece, pero disminuye. Tu córtex prefrontal comienza a recuperar función. Logras tener momentos de claridad, donde percibes la realidad de la relación. Días 61 a 90. Fase de consolidación. La neuroplasticidad está trabajando a tu favor. Nuevos patrones neuronales se están formando. Los antiguos circuitos asociados al narcisista se están debilitando por falta de uso. Comienzas a tener días enteros sin pensar en esa persona. Pero la recuperación neural es solo la mitad del trabajo. La otra mitad es psicológica. Y aquí es donde Carl Jung entra. Jung vio claramente que la falla en reconocer, aceptar y lidiar con elementos de la sombra es frecuentemente la raíz de problemas entre individuos y dentro de relaciones. El narcisista que te atrajo no te atrajo por casualidad. Él cargaba algo que tú necesitabas ver en ti mismo. Puede ser tu propio narcisismo reprimido. La mayoría de las personas alberga un lado narcisista suprimido que proyecta en otros. El odio dirigido a narcisistas frecuentemente viene de un reconocimiento incómodo de los propios rasgos narcisistas. Puede ser tu necesidad de validación externa. Si dependes de otros para sentirte valioso, atraes personas que controlan esa validación. Puede ser tu complejo de salvador. Si necesitas componer personas rotas para sentirte útil, atraes personas que nunca serán compuestas. La recuperación completa requiere que te preguntes, ¿qué en mí atrajo a esta persona? ¿Qué proyectaba en ella que me mantenía atrapado? ¿Qué parte de mi sombra representaba? ¿Por qué esto está escondido? ¿Por qué pocos hablan sobre esta dimensión psicológica de la recuperación? Primero, porque exige responsabilidad. Es mucho más fácil ser víctima de un monstruo que reconocer que tú participaste en la dinámica. Eso no significa que eres culpable. Significa que tienes poder. Si atrajiste a esa persona por patrones inconscientes, puedes cambiar esos patrones. Segundo, porque la industria de recuperación de abuso narcisista se enfoca en el abusador. Esto es importante para validación inicial. Pero si te quedas atrapado en el papel de víctima, nunca haces el trabajo interno necesario para no repetir el patrón. Tercero, porque la exploración de la sombra es un concepto junguiano, y la psicología popular aún tiene prejuicios contra Jung. Es más fácil vender técnicas de silencio absoluto que el trabajo profundo de autoconocimiento. Pero la neurociencia está probando que Jung estaba en lo cierto. Familiarizarse con la sombra es una parte esencial de la relación terapéutica.
de la individuación y de volverse más completo, más entero y más colorido. Ahora vamos al protocolo que une neurociencia y psicología profunda. El protocolo de liberación integrativa para recuperación post-narcisista tiene dos dimensiones que deben ser trabajadas simultáneamente. Dimensión neural, silencio absoluto, total. Esto incluye no verificar redes sociales, no preguntar sobre la persona a conocidos en común, no guardar fotos u objetos. Cada exposición, incluso visual, reactiva los circuitos. En los primeros 90 días, trata esto como crisis de abstinencia de droga. Tú no negocias con la adicción. Dimensión psicológica, exploración de la sombra diaria. Cada vez que sientas el impulso de entrar en contacto, de verificar redes sociales, de recordar los momentos bonitos, pausa y pregunta, ¿qué estoy buscando? ¿Qué necesidad no atendida representaba esa persona? ¿Qué parte de mí estoy intentando recuperar a través de ella? Práctica matutina. 5 minutos de respiración consciente seguidos de journaling. Escribe lo que estás sintiendo. Nombra las emociones. Identifica los pensamientos obsesivos. El acto de nombrar recluta el córtex prefrontal y reduce la reactividad de la amígdala. Práctica nocturna. 10 minutos de imaginación activa. Permite que la imagen de la persona surja. Pero en vez de repetir recuerdos, pregunta a la imagen, ¿qué representas en mí? ¿Qué parte de mí cargas? El objetivo es, gradualmente, retirar la proyección. Ejercicio semanal. Análisis de patrones. Revisa tus anotaciones de la semana. Identifica los detonantes recurrentes. Mapea cuáles necesidades no atendidas están detrás de los impulsos de contacto. Esto te da un mapa de tu trabajo interno. El protocolo secreto que une ambos está en la comprensión de que estás curando dos cosas simultáneamente. Tu cerebro, que fue químicamente alterado por la relación, y tu psique, que proyectó contenidos no integrados en aquella persona. Acabas de descubrir por qué cortar con un narcisista es tan doloroso. No es solo pérdida, es crisis de abstinencia química combinada con amputación psicológica. Entendiste la línea del tiempo neural de los 90 días. Aprendiste que el recuerdo idealizado es un mecanismo cerebral, no la verdad sobre la relación. Y recibiste un protocolo que trabaja tanto la dimensión neural como la psicológica. Esa conexión entre crisis de dopamina y retirada de proyección fue ignorada por la literatura de recuperación por mucho tiempo. La mayoría de los recursos se enfoca en solo un lado. O es toda neurociencia sin profundidad psicológica. O es todo trabajo de sombra sin entender los mecanismos cerebrales. La integración de ambos es lo que realmente cura. El Super Thanks no es solo apoyo financiero. Es tú diciendo, continúa revelando lo que esconden. Cuando haces clic en el corazón dorado debajo del video, estás financiando investigación que une a Jung y al laboratorio de Huberman. Estás apoyando contenido que va más allá de la superficie. Cada Super Thanks me permite dedicar más tiempo a estudiar esas conexiones que pocos hacen. Ahora, déjame profundizar en algo que pocos entienden sobre la recuperación. Existe una fase que sucede después de los 90 días, que Jung llamaría la noche oscura del alma post-separación. Cuando la crisis de dopamina disminuye, cuando los pensamientos obsesivos paran de dominar, te topas con algo que estaba escondido debajo de toda aquella agitación. Te topas contigo mismo. Y es en ese momento que muchas personas tienen un retroceso.
no porque extrañen al narcisista, sino porque el vacío interno que la relación estaba llenando ahora está expuesto. El narcisista no creó ese vacío, él solo lo ocupó. Y ahora que él no está más ahí, tienes que mirar hacia él. Jung escribió que nadie ilumina a través de imaginar figuras de luz, sino a través de hacer consciente la oscuridad. La relación con el narcisista pudo haber sido tu portal a esa oscuridad. La pregunta es, ¿vas a usar esta oportunidad para hacer el trabajo? ¿O vas a buscar otra relación para llenar el vacío otra vez? Investigadores le dieron seguimiento a personas que terminaron relaciones tóxicas por 5 años. Descubrieron que aquellos que simplemente se alejaron sin hacer trabajo terapéutico o de autoconocimiento, tuvieron más del 80% de probabilidad de entrar en otra relación con dinámicas similares. La persona cambia. El patrón permanece. Neurocientíficamente, esto tiene todo el sentido. Tus circuitos fueron moldeados durante toda tu vida. La infancia, tus experiencias de apego, tus traumas no resueltos crearon patrones de reconocimiento. Tu cerebro aprendió a identificar ciertas características como familiares y, por lo tanto, seguras, incluso si conscientemente sabes que son tóxicas. Jung diría que tus complejos están atrayendo personas que los activan. Huberman diría que tu red de saliencia está marcando ciertas características como importantes. Ambos están describiendo el mismo fenómeno, desde ángulos diferentes. La cura real no es solo cortar a una persona, es reconfigurar los patrones que atrajeron a esa persona en primer lugar. Eso significa ir más allá del silencio absoluto. Significa cuestionar por qué toleraste comportamiento que debió haber sido inaceptable. Significa examinar tu historia de relaciones e identificar los patrones recurrentes. Significa hacer la exploración de la sombra que revela cuáles partes de ti estaban siendo activadas en esa dinámica. ¿Recuerdas cuando te hablé sobre la neuroplasticidad trabajando a tu favor después de 60 días? Eso es crucial para la próxima parte. La neuroplasticidad, la capacidad del cerebro de reorganizarse y adaptarse. Es la llave para la transformación. Al reconducir caminos neuronales, podemos recuperarnos de traumas, quebrar hábitos negativos y mejorar la función cognitiva. Pero la neuroplasticidad es un arma de doble filo. Ella puede trabajar a tu favor o contra ti, si mantienes el silencio absoluto, pero pasas los 90 días rumiando, repitiendo mentalmente conversaciones, alimentando rabia y rencor. Estás fortaleciendo circuitos negativos. La neuroplasticidad está creando patrones de rumiación, no de cura. Por eso, la exploración de la sombra es esencial. Ella redirecciona la energía. En vez de rumiar sobre lo que la persona te hizo, investigas lo que aquella relación te enseñó sobre ti mismo. En vez de fortalecer circuitos de victimización, fortaleces circuitos de autoconocimiento. Intervenciones terapéuticas dirigidas, como terapia cognitivo-conductual y prácticas de mindfulness, pueden ayudar a remodelar vías neurales y alterar el funcionamiento de regiones cerebrales. El cerebro puede ser entrenado para salir de ciclos de trauma, pero necesita ser el tipo correcto de intervención. Volviendo a lo que Jung enseñó sobre proyección, cuando finalmente retiras la proyección, cuando reconoces que las cualidades que veías en el narcisista, tanto las idealizadas como las demonizadas, son en realidad tus propias cualidades no integradas, algo profundo cambia.
Dejas de buscar afuera lo que solo puede ser encontrado dentro. Dejas de atraer personas que cargan tus proyecciones. Te vuelves más entero, más completo, más libre. Eso no significa que la memoria desaparece. Significa que ella pierde el poder. La persona se vuelve solo una persona. Una persona que pasó por tu vida, que te enseñó lecciones difíciles, que activó heridas que necesitaban ser curadas. No más un monstruo, no más un salvador, solo una persona. Y ese es el verdadero fin de la relación, no cuando paras de tener contacto, sino cuando paras de necesitar de aquella persona para entenderte a ti mismo. El protocolo de integración completo incluye fases específicas. Fase 1. Días 1 a 30. Foco en supervivencia y estabilización neural. Silencio absoluto. Prácticas de regulación del sistema nervioso como respiración y ejercicio. Mínimo de trabajo psicológico profundo. Solo nombramiento emocional. Fase 2. Días 31 a 60. Inicio de la exploración de la sombra. Journaling diario sobre patrones observados. Identificación de las necesidades que la relación llenaba. Primeras sesiones de imaginación activa. Fase 3. Días 61 a 90. Profundización de la integración. Análisis de historia relacional. Mapeo de complejos activados. Trabajo con arquetipos relevantes como la víctima, el salvador, el niño herido. Fase 4. Después de 90 días. Consolidación y prevención. Revisión de los patrones identificados. Creación de criterios claros para futuras relaciones. Mantenimiento de prácticas de autoconocimiento. Pero hay algo crucial que necesito explicar sobre por qué cualquier contacto resetea completamente el reloj. Investigadores descubrieron que el vínculo traumático crea una neurobiología específica en el cerebro de la víctima. El trauma bonding, o vínculo traumático, es un apego emocional profundo que se desarrolla en un ciclo de abuso que incluye reforzamiento intermitente de recompensa y castigo. La neurobiología de ese vínculo es poderosa. Cuando el narcisista alternaba entre momentos de cariño intenso y periodos de frialdad o crueldad, tu cerebro estaba siendo condicionado a nivel celular. Cada momento bueno liberaba una cantidad masiva de dopamina, serotonina y oxitocina, pero porque esos momentos eran precedidos por estrés intenso. La liberación era aún más potente. Es como si tu cerebro asociase alivio de dolor con la presencia de aquella persona. Eso significa que cuando tienes cualquier contacto, incluso visual, incluso a través de una foto o post en una red social, tu cerebro inmediatamente reactiva ese circuito. Los neurotransmisores se disparan. La amígdala entra en alerta. El córtex prefrontal pierde el control. Es como un alcohólico que toma solo un sorbo y dispara todo el patrón de adicción. La neurociencia de la adicción a sustancias confirmó que no existe uso moderado para personas con dependencia establecida. Lo mismo se aplica al vínculo traumático. No existe contacto moderado. Existe silencio absoluto o retroceso completo. Los investigadores observaron que el cerebro necesita un ambiente de calma para recuperarse. Esto sucede mejor cuando el sobreviviente se enfoca en autocuidado y busca las intervenciones profesionales necesarias. Sin embargo, cuando existe un ambiente emocionalmente cargado, como un involucramiento continuo con el abusador, búsqueda de reconocimiento y contrición del compañero desordenado o retaliación, el camino de la cura será más largo y más difícil. Existe una razón neurológica específica para esto.
Cada vez que piensas en el narcisista con carga emocional, sea rabia, añoranza o deseo de confrontación, estás activando los mismos circuitos que fueron moldeados durante la relación. La rumia mental alimenta la adicción neuronal, tanto como el contacto directo. Por eso, el protocolo incluye no solo silencio absoluto físico, sino también silencio absoluto mental. Esto no significa suprimir pensamientos, significa redirigirlos. Cuando el pensamiento viene, no luchas contra él, lo usas como herramienta de autoconocimiento. Te preguntas, ¿qué parte de mí está siendo activada ahora? Y luego, lo dejas ir. Quiero mostrarte algo que pocos recursos de recuperación mencionan. Existe una fase que acontece entre 6 meses y 1 año después del silencio absoluto, que puede ser sorprendentemente desafiante. Después de que la crisis de dopamina pasa, después de que los pensamientos obsesivos disminuyen, puedes experimentar lo que los psicólogos llaman duelo diferido o luto atrasado. Esto sucede porque durante la fase de abstinencia, tu cerebro estaba en modo de supervivencia. No había espacio para procesar la pérdida. Ahora que el sistema nervioso se estabilizó, las emociones que estaban reprimidas pueden finalmente emerger. Puedes encontrarte llorando por algo que pensabas ya haber superado. Puedes sentir ondas de tristeza que parecen no tener sentido. Esto es normal y, de hecho, es una señal de progreso. Tu cerebro está finalmente procesando lo que sucedió. No luches contra eso. Permítelo. Ese es el luto real por la relación que pensaste que tenías, por la persona que pensaste que era, por la versión de ti que existía en aquel contexto. Carl Jung llamaría a esto trabajo de luto por lo que nunca existió. Estás enlutando una fantasía. La persona idealizada que proyectabas en el narcisista nunca fue real. La relación perfecta que imaginaste nunca existió. Y parte de la cura es permitir que esa fantasía muera completamente. Aún hay más. Estudios a largo plazo muestran que personas que hacen exploración de la sombra durante la recuperación tienen resultados dramáticamente mejores que aquellas que solo mantienen silencio absoluto. Acompañamientos de 5 años revelaron patrones importantes. Aquellos que mantuvieron silencio absoluto, pero no hicieron trabajo interno, tuvieron alta probabilidad de repetir el patrón con otra persona. Aquellos que hicieron terapia enfocada solo en validación de la experiencia de abuso, tuvieron resultados moderados. Pero aquellos que combinaron silencio absoluto con trabajo profundo de autoconocimiento, que cuestionaron sus propios patrones e integraron su sombra, tuvieron las menores tasas de retroceso y los mayores niveles de satisfacción en relaciones futuras. La diferencia es que la exploración de la sombra no solo te protege del mismo tipo de persona. Él te transforma en alguien que no atrae más ese tipo de dinámica. No se trata de aprender a reconocer narcisistas. Se trata de curar las partes de ti que eran vulnerables a ellos. Lo que realmente está en juego aquí es mayor que recuperarse de una persona. Carl Jung escribió que volverse familiar con la sombra es volverse más completo. La relación tóxica que sobreviviste no fue solo sufrimiento, fue una invitación. Una invitación para mirar partes de ti que estaban escondidas, para integrar lo que estaba rechazado, para volverte más entero. El laboratorio de Huberman diría que tu cerebro está rediseñando sus circuitos a cada día. Que el dolor que sientes es reorganización neuronal. Que del otro lado de esa turbulencia existe un cerebro más saludable, con patrones más adaptativos.
La unión de estas dos perspectivas ofrece algo poderoso: la profundidad de Carl Jung para entender por qué aquella relación sucedió. Las herramientas del laboratorio de Huberman para cómo navegar la recuperación neuronal, separados. Ambos son incompletos. Juntos, ofrecen un mapa real de transformación. Carl Jung diseñó el mapa de la psique. El laboratorio de Huberman está traduciendo ese mapa para el lenguaje de los neurotransmisores. Y tú, ahora, tienes acceso a los dos. Cuando psicología profunda encuentra neurociencia, la cura es inevitable. 90 días te separan de un cerebro reconstruido, pero el trabajo de sombra te separa de repetir el patrón. Haz ambos. Ahora necesito saber de ti. ¿Cuántos días de silencio absoluto llevas ahora? Deja el número en los comentarios. Y si ya identificaste cuál complejo aquel narcisista activaba en ti, escribe una palabra que lo resume. Puede ser abandono, salvador, validación, control, una palabra. Vamos a mapear juntos los patrones que nos prendieron y que estamos trascendiendo.